Ahora que vamos deprisa, vamos a contar verdades, tralara, vamos a contar verdades, tralara. Muy buenos días, mi querida gente. Feliz mañana de miércoles. Aquí cantan los gallos, ojalá que se escuche alguno de fondo. También tengo a la perrita Kira, a mi Vera, todo preparado para este podcast. Que me gustaría recuperar una cosita a la que estaba viniéndome ayer, no sé, mientras hacía alguna actividad cotidiana. Esto es algo que sucede mucho y es muy interesante. En ocasiones llenamos actividades cotidianas tipo fregar los platos o ordenar y cosas así como con otras cosas que están pasando secundariamente. Yo lo hago mucho, por ejemplo, ponerme un podcast, escuchar audios de gente, pero es muy interesante de vez en cuando no hacer nada más que lo que estás haciendo, porque es bastante sorprendente cómo en ese tipo de actividades llegan insights, esos rayos uranianos que caen y que iluminan de repente como percepciones, o te traen ideas nuevas, o no sé. Por ejemplo, un tema para el podcast. Y ayer, mientras hacía algo de esto, sucedió que estaba así como me vino un pensamiento, ¿no?, sobre la personalidad. Estaba viéndome algo desagradable de mí, de mi personalidad, y me hizo mucha gracia poder verlo. Y decía, joder, es que hay que ver, ¿no? Hay que ver lo soberbia que puedo llegar a, que puedo ser, y cómo lo juzgo, cómo me cuesta reconocerlo, cómo me cuesta reconocer que soy soberbia, y por lo tanto cómo juzgo luego cuando de repente otra persona se manifiesta. ¿Ahí escucha el gallo? Se manifiesta de esa forma. Y así como con un montón de cosas. Me ha venido lo de la soberbia porque además lo estuve hablando también con mi amiga Laura, que ya la he sacado a colación en alguno de estos podcasts. Y entonces estaba sintiendo esto y dándome cuenta de que cómo nos cuesta muchas veces reconocer aspectos de nuestra personalidad. Es como que nos enorgullecemos de los que consideramos positivos y tratamos de reforzarlos, pero de aquellos que consideramos negativos muchas veces no solamente los negamos, sino que a veces ni los reconocemos. Y eso, claro, eso habla de un nivel de proyección extrema, porque si no eres capaz de reconocer esos aspectos de tu personalidad en ti, los vas a estar constantemente proyectando afuera. O sea, si no reconoces que eres una persona que tiende al victimismo, que tu personalidad tiende al victimismo, vas a estar constantemente rodeándote de gente que es una víctima y diciendo, qué ver, de verdad, ¿sabes? Con lo bien que se puede vivir estando positivo y la vida es maravillosa y bla, bla, bla. Pero en realidad, tu carácter tiene bien marcada esa tendencia victimista, pero como la juzgas y no te la permites, pues la proyectas. Una vez más, hablando de mí, ¿vale? Yo tengo un tipo de personalidad, un carácter que tiende al victimismo, y generalmente lo vivo proyectado porque como la juzgo tanto, no puedo soportar el victimismo. He vivido muy rodeada desde pequeña de familiares también muy víctimas, que en realidad me estaba mostrando esta parte de mí, esta tendencia que yo tengo a sentirme víctima de mis circunstancias. Y así como con muchas otras cosas. Y sentía ayer, digo, pero qué importante es poder reconocerlo abiertamente, o sea, poder ver que tu personalidad es de este modo. No solamente las cosas que has creado de tu personalidad de las que te sientes satisfecha, sino también todas esas otras que juzgas. Porque en realidad, si no eres capaz de reconocerlas, es que las estás criticando. Y si las estás criticando, ya está hablando de una parte, vamos a poner entre comillas, negativa o que no te agrada de tu personalidad, que es que eres una crítica, que eres un crítico, ¿no? Empezando porque eres tan sumamente crítico que no puedes ni reconocer pues aquellas cosas que te desagradan de ti mismo. Entonces, ¿por qué no? Porque no te las puedes permitir, no te puedes permitir decir soy una prepotente.
tengo una parte de mi personalidad, vamos a quitar el soy. Una parte de mí se manifiesta de manera muy prepotente. Tengo una personalidad que siempre quiere agradar y gustar al otro. Hablo de mí todo el rato, ¿eh? Claro, por un lado, una parte de mi personalidad se manifiesta de manera soberbia, y creo que lo sé todo. Otra parte de mi personalidad siempre quiere agradar y ser buena persona. Claro, todo esto, pues con la astrología para mí es como muy útil poder verlo porque se ve muy claramente. Tengo un ascendente Escorpio que vibrando bajo se va al signo anterior, Libra. Y vibrando bajo como es complaciente, quiere caer bien a todo el mundo, no quiere conflictos, siempre sonriente, tragándose la bilis, todo esto. Y así con muchos otros aspectos de la propia carta te das cuenta de que eres una muchísimos actores, muchísimos personajes que en su alta vibración se manifiestan de un modo y que en su baja vibración se manifiestan de otro, pero que los eres todos y tú no siempre estás en alta vibración. Perdona, ¿quién está siempre en alta vibración? Nadie. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Así, ¿no? Bueno, yo me invento todas estas frases típicas, las cambio. Creo que sí que era así. Pero bueno, para lo que yo quiero retratar sirve. Y ojalá que ninguno estemos libres de pecado. Ojalá que reconozcamos que somos pecadores y ojalá que pequemos con conciencia. Ojalá, porque si no estaremos constantemente negando esas partes de la vida en lo externo, rechazándolas, teniendo un conflicto con ellas, tratando de excluirlas. Y eso es lo que genera una de las mayores incoherencias y de los mayores daños, de los mayores desórdenes. Vamos a ver, si yo una parte de mí es soberbia, pues ¿por qué no me puedo poner en paz con la soberbia? Permitir que eso salga cuando tenga que salir. Porque en el momento en el que yo la estoy rechazando y juzgando, es cuando va a salir haciendo daño. Si yo me pongo en paz con esa parte soberbia de mí, cuando esta parte se manifieste, hasta puede que aporte algo a otros, si soy capaz de poner al servicio de algo más grande, y no de mi identificación, y no de lo que yo necesito reconocer en mí para mostrar al otro. Y no de aquello con lo que yo necesito identificarme, básicamente. Si nos permitiéramos ser ese flujo de funciones, de caracteres, de esta manera consciente y tratando de poner, toda nuestra benevolencia, aceptación, realmente podríamos usarlas al servicio de muchas cosas, en lugar de que fueran ellas las que nos usaran a nosotros, que es como tiende a pasar, porque si tú rechazas algo, eso que rechazas toma poder sobre ti. En el momento en el que dejas de rechazarlo, deja de tomar poder sobre ti. En el momento en el que yo dejo de rechazar mi soberbia, yo puedo verme soberbia en un momento dado, dejar que eso esté ahí y tomar decisiones al respecto de ello, porque no tengo conflicto con ello, no estoy tratando de evitarlo, no estoy tratando de taparlo ni de negarlo. Si trato de negar algo que está, esto va a hacer cada vez más ruido, ¿no? Es lo normal. Si yo ignoro la pataleta de mi hijo, ¿crees que realmente mi hijo va a dejar de tener esa pataleta? Probablemente se calle y deje de hacer ruido, pero empieza a manifestar esa pataleta en déficit de atención, porque en realidad es lo que le falta, atención. Aquello que rechazo me controla, toma poder sobre mí. Por eso, qué importante es poder darnos cuenta de todas esas facetas de nuestra personalidad, no entrar en esto no debería de ser así. Y esta es otra de las cosas que suceden mucho, que es como, madre mía, me estoy viendo mi soberbia, vale, voy a cambiarla. No, porque yo no quiero ser una persona soberbia. Esto está mal, no es. Además me desagrada pensar que pueda ser una persona que se manifiesta de forma soberbia, que van a pensar los demás, se habrá notado, qué vergüenza, vale. Y entonces empiezo a querer manipular mi personalidad desde ese lado, ¿no? Es decir, no quiero que se me vea una forma de ser que me desagrada. Y entonces empiezo a modificarla. Desde ahí no se produce ningún cambio. Sigues centrado en una fachada, sigues tratando de manipular tu forma de ser visto. Sigues siendo ego, sigue importándote demasiado tu imagen. Estás más centrado en lo que los demás piensan de ti que en lo que eres. Estás más centrado en lo que los demás piensan de ti que
descubrirte, incluso aceptarte. La personalidad es una protección. Es una protección. No se va a ir nunca porque es una protección creada en la infancia. No es quien tú eres, es una defensa. Y esto es algo como muy importante de entender. Es las formas que yo encontré para sobrevivir ante ciertas cosas que me impactan. Yo he aprendido a desarrollar una forma más que responder, de reaccionar, porque la personalidad suele ser reactiva, de reaccionar, que me ayudan a sentirme más segura ante, yo qué sé, una persona que me está cuestionando. Yo he aprendido a ser soberbia para sentirme más segura en una situación que, al estar cuestionándome el otro, me siento amenazada. Ponle. Ante una realidad que me supera en intensidad y en entendimiento, siendo yo pequeña, donde me siento totalmente sola y aislada y no comprendida y acogida, tiendo a pensar que el mundo es injusto conmigo. Para sobrevivir a esa situación, pudiéndome identificar con algo a través de lo cual igual recibo cariño, que es pobrecita de mí, por ejemplo. Y esa defensa, pues, va a estar ahí, de una manera u otra. La cosa es que esa defensa, esa protección, toma poder sobre ti. Y si es de este modo, ¿por qué la estás rechazando? Porque si está tomando posesión sobre ti, por un lado es que la rechazas, y por otro lado es que no hay una autoridad interna. Es decir, que esta protección, que es una respuesta infantil, es quien está a los mandos. Y si está a los mandos esta protección, quien está a los mandos es tu yo infantil, tu niña herida. Manera, por lo tanto, de evolucionar con esto, de no quedarse atrapado en reactividades de nuestra personalidad, de nuestra protección y de nuestra infancia. Pues construir una figura adulta interna, darse cuenta que ante una situación en la que yo estoy reaccionando con victimismo, ¿vale?, no me estoy parando a sentir qué le está pasando a ese infante en mí, a ese niño, esa niña, que está sintiendo, ante lo cual está respondiendo con una de sus protecciones. Ante lo cual estoy respondiendo yo, como adulto, con una de sus protecciones. Entonces, ¿qué dolor hay ahí que no estoy atreviéndome a coger? ¿Qué miedo? ¿Qué inseguridad? Incluso hasta a lo mejor qué suceso, que no es relevante, no es realmente necesario para reparar, saber qué pasó. Lo que sí que es necesario es sentirlo. Pararte a sentir qué le está pasando a esta parte de tuya con esta situación. Acoger todo eso. Tomarte el tiempo de acompañar amorosamente, comprensivamente a esta niña, a este niño que está sufriendo. Por algo que en realidad no tiene nada que ver con lo que te está pasando ahora en el presente, pero que vibra del mismo modo o en la misma frecuencia y lo activa. Pararte como a dar ese sostén, ese acompañamiento que faltó en aquel momento, por lo que ese niño desarrolló una defensa para tratar de protegerse, una defensa simbólica que es la personalidad. Vamos a seguir funcionando con las defensas de nuestro niño de 5 años. Vamos a seguir dejando que sean esas defensas las que llevan los mandos, a eso me refiero, porque esas defensas hay que entenderlas, hay que ser compasiva con ellas, tiene un sentido que estén ahí. Por eso digo que no se trata de intentar cambiarlas, no es soy soberbia, no debería de ser así, o venga, deja de ser victimista y ponte positiva y no sé cuántos, y no es desde ahí, eso es desde la mente, eso es desde otra idea más, eso es desde otra necesidad del ego más. No es eso. Es desde otro lugar del que estoy hablando. Acoge ese dolor a raíz del cual
en respuesta al cual generaste esa protección. Acógelo, compréndelo, sea amable con esa parte tuya, dale el espacio interno de sentirla, que es lo que más nos cuesta. Nos cuesta muchísimo, porque como no hubo nadie que se abriera, ningún adulto, que se abriera a sentirnos desde ese lugar al nivel que necesitábamos, nosotros tampoco hemos tenido un referente para hacerlo. Nos desagrada, no lo soportamos, preferimos quitárnoslo de encima con una reacción. Entonces acógelo, sosténlo, habla con esa parte, háblale de que estás ahí, de que no te vas a ir, de que entiendes su dolor, de que entiendes su miedo, su inseguridad, de que entiendes que se sintió muy solo, muy sola, que ahora tú estás ahí para acompañarle, que te entregue eso que está sintiendo, que tú la acoges, que tú te haces cargo. Y no solamente son palabras, es también el gesto de hacerlo, es decir, de abrir tu cuerpo a esas sensaciones, de prestarle tu cuerpo, tu biología, a esa memoria para ser sentida. Ese es el nivel al que se requiere procesar esto. Y en realidad es muy rápido. Una vez que de verdad te abres así profundamente, de corazón, a acogerlo, son unos segundos, unos minutos. Lo que lo hace eterno es esa resistencia que tenemos a entrar ahí. Es esa respuesta mental que le damos constantemente a todo lo que sentimos. Esa que intenta controlar, y entonces retarda, se resiste, pone alguna excusa, no sé hacerlo, qué pereza, Pero solo de este modo, solo viendo cada vez que me salen reacciones de mi identidad, que además muy probablemente rechazo, no quiero reconocer, y aprovechando para sentir lo que las ha activado, acoger lo que le está pasando a esa memoria, lo que pasó en aquella memoria, lo que le está pasando a ese niño, a esa niña, sentirlo en mí, darme ese acompañamiento, puedo ir desarrollando una autoridad interna, una autoridad, alguien que pueda ser autor de su vida, no un reactor de la vida, de su vida, sino que pueda escribir un camino elegido de manera libre y no condicionado por un pasado que dolió. Solo de ese modo, pudiendo calmar, reparar internamente aquellos sucesos desbordantes donde te sentiste desamparado, desolado y tuviste que construir una fachada que te diera protección porque eras demasiado pequeño. Solo creando esa figura que ahora en el presente pone aquello que faltó en el pasado. Puedes ir poniéndote tú a los mandos, ¿no? Esa autoridad adulta a los mandos y dejando al niño donde debe de estar, en el lugar del niño. Incluso dándole la oportunidad para que se transforme, para que pase por las etapas que no llegó a pasar al quedarse estancado en estos episodios, donde por no poder hacer su proceso, pasando por todas sus fases, fue creando tapaderas, caretas, identidades, personajes que le permitían tener esa sensación de que de ese modo sí podía sobrevivir en un mundo que le resultaba demasiado aterrador. Pero todas aquellas emociones se quedaron estancadas, que no fueron vividas, que fueron tapadas por una fachada, por una imagen que dar hacia afuera, por una estructura creada para eso, para defenderme. Todas esas emociones, todos esos sucesos que quedaron ahí, siguen ahí, bloqueando tu propio proceso evolutivo, impidiéndote crecer. Y en cierta medida, esto de lo que hablo, de acoger lo que le sucede a esta niña o a este niño cuando algo me está movilizando internamente de manera potente y muchas veces me lleva a una reactividad. De lo que estoy hablando al hacer este gesto tiene que ver con esto que decía de dejar de rechazar quién soy, quién he creado, mi identidad. Tiene que ver por eso con la reparación de todo esto, con la posibilidad de liberarnos también de esa personalidad que no dejará de estar ahí nunca, pero liberarse de ella quiere decir que ya no estoy en conflicto más con ella, por lo tanto no toma posesión de mí. Y para empezar a reparar necesito empezar a sentir la emoción, el suceso, la
la vivencia que se vivió en soledad y que generó esa defensa. Si no puedo ser compasiva de este modo, si no puedo entrar a coger eso, tampoco voy a poder entrar a coger que soy soberbia. Tampoco voy a poder entrar a coger esa necesidad de mi identidad de agradar. Y si no puedo entrar a coger ninguna de estas cosas, tampoco voy a ser libre jamás de ellas. Y yo os decía que no son, la personalidad no es algo que vaya a desaparecer, siempre va a estar por allí. Pero cuando dejas de estar en conflicto con ella y cuando has podido y puedes atreverte a sentir la herida que hay detrás de esa protección en ti, deja de dominar. Esta aparece como sugerencia, se manifiesta, pero no es un automatismo ni es una reacción. Aparece como opción, es decir, que puedes empezar a elegir otras cosas. No dejará de estar como oferta, es como si fueras a un supermercado y no dejará de haber compresas Evax, pero no serán las que elijas, porque tu automatismo, porque has visto 800 veces el anuncio y porque el packaging es maravilloso, inconscientemente te obligan a comprarlas. Es como, no, cogeré pues estas de algodón ecológico, que me van mejor, que le van mejor a todas las partes de mí y también a esa niña que necesitaba que alguien eligiera por ella algo desde un lugar libre, no desde una reacción o desde una respuesta de supervivencia y de miedo. Es decir, que voy a empezar a poder hacer un camino hacia lo que sí, que elijo yo, liberada de un pasado que viene condicionando cómo funcionar. Y eso no quiere decir que en muchas ocasiones sigan saliéndome esas reacciones y no las pueda controlar, y eso será maravilloso, porque será la opción de poder verlas. Y cuanto más te jodan, mejor, porque más conflicto hay ahí. Cuanto más rechaces esa reacción tuya, mejor, porque más te va a permitir darte cuenta de que todavía no te atreves a sentir cierta parte de ti, no te atreves a entrar en cierto lugar y te rechazas. Mientras te vivas rechazando, pues no vas a estar jamás segura en ti y por lo tanto no vas a poder confiar en ti y por lo tanto en nadie más. Y lo acabarás viviendo como rechazo hacia los otros, aunque en realidad sigue siendo una forma de rechazarte a ti más enrevesada. Entonces, qué guay es y qué liberador poder decir, fíjate, me está saliendo mi parte soberbia, y poder reírte tranquilamente. O, ay, mira, ya estoy queriendo complacer a todo el mundo. Pero no desde el lugar de, mira, ya estoy queriendo complacer a todo el mundo, ¿ves? No, mal, eso está mal, eso está feo, no debería de ser así. No, perdona, eso tiene un sentido, está siendo así por algo, tiene una causa, y lo que necesitas justamente es aceptar primero eso y después abrirte a sentir qué es lo que lo originó. Hay muchísimo más poder en tratar de hay muchísimo más poder en aceptarte que en tratar de cambiarte. Hay muchísimo más poder en la acogida, en la asunción, en abrirle el espacio a, que en la negación, el límite, la exclusión, el rechazo. Esta frase de no debería de, esa frase, eso es terrorismo puro, eso es un arma, apuntando y disparando, en acción. No debería de ser así, pero si estás siendo. Ten el coraje de abrirte a acogerlo, a sentirlo, a dejar que eso te transforme, te cambie, te haga evolucionar. Ten el coraje de dejar de intentar controlarlo y de abrirte a eso que tanto te desagrada, tan solo la idea de poder abrirte a ello. Hemos venido a sentir, querida gente, y nos da mucho miedo y todavía nos cuesta porque es intenso, es mucho más intenso que pensar. Y en estos tiempos está como muy potenciado y muy potenciada la necesidad de sentir las heridas infantiles, de hacer esto tan amoroso que no pudieron hacer por nosotros y que nos toca hacerlo ahora, nos toca hacernos cargo de abrirnos amorosamente a esa niña, a esa herida,
tan profunda a todas esas heridas, porque son múltiples, y prestarnos para sentirlas en nosotros, prestarnos para acompañar pacientemente, con toda la paciencia que no tuvieron de pequeña contigo, teniéndola ahora tú, acompañar toda esa emocionalidad que se está activando a través de diferentes cosas, porque ahora mismo está muy activo todo esto en el cielo. Y de múltiples formas, por todos los lados, nos están dando la oportunidad, no la hostia, la oportunidad de abrirnos a sentir esas heridas, esos dolores, esa pena profunda, esos miedos, sentirlos y darnos toda nuestra compañía, toda nuestra comprensión, toda nuestra presencia, que es otra de las cosas que faltaron y nos siguen faltando habitualmente en nuestra manera de relacionarnos, pero que nos faltó, pequeños, la presencia. Ponerla ahora es tremendamente reparador, es increíble como algo tan sencillo que suena un poco como fantasioso, como bueno, ¿qué es esto del niño interno? Eso es una paja mental. Bueno, todo lo que quieras, pruébalo, pero pruébalo en serio, ¿sabes? Acepta esa arrogancia tuya, acéptala, ¿vale? Y atrévete a sentir lo que hay detrás de esa arrogancia, de dónde está la causa, cuál es el miedo. Y sobre todo si es algo tan sencillo, ¿por qué carajos no lo practicas? ¿Por qué no lo pones a prueba de verdad, con constancia? A cada ocasión que se te está activando, que se esté hirviendo la sangre, que se te esté moviendo un dolor, pararte, sentirte, acogerte, darte esa presencia, atreverte a entrar en esa emoción, en esas sensaciones, en esa intensidad. Y ojito, no para regodearte en ella, ni crear identidad con ella, no, todo lo contrario, para poder poner una mirada de testigo que acompañe a esa parte, una vez más, que no eres tú, es una parte de ti que quedó estancada en el pasado. Darle todo aquello que le faltó en ese momento para poder salir de ahí, para poder crecer con eso, para poder evolucionar, para poder avanzar, para poder crecer. Todo lo que le faltó, toda la compañía que le faltó, para que eso simplemente fuera un suceso más dentro de su crecimiento y no una herida que quedara, una memoria que quedara ahí estancada, un movimiento que quedara reprimido y ante el cual yo desarrollara una protección que ahora mismo constituye mi personalidad y constituye una personalidad de la que no soy dueña, sino que sigue tomando posesión de mí y dirigiendo mi vida. Una protección que muy inteligentemente creé a los 7 años. Sigue tomando decisiones por mí. Estamos heridos de por vida y es la forma que tenemos de evolucionar, de crecer, de desarrollarnos. Por eso no se trata de sanar. Al fin y al cabo no se trata de sanar. Se trata de crecer constantemente con todo esto. Quirón, que es quien representa la herida en nuestra carta natal, es el sanador herido de por vida, aparentemente de manera injusta, y gracias a lo cual es una persona, no un centauro, pero es un centauro profundamente talentoso. Y de esto va este proceso también. Hay mucho talento en todo este proceso. Es alucinante como ir traspasando estos dolores, ir acogiéndolos, aceptando, poniéndonos en paz con esas respuestas, protecciones de nuestra personalidad, de nuestra niña que consolida nuestra personalidad, pudiendo tomar elecciones desde ese otro lugar de autoridad interna. Nos va dotando de eso, de capacidades, de talentos que nos permiten dar cosas al mundo, ¿no? Sanador herido. Mi herida me ayuda a aportarle algo a la tuya. El camino que yo hago a través de mi herida permite que yo pueda ofrecer después algo con eso al mundo. Pero si yo genero una barrera alrededor de ella para que nada la toque, estaré negando mi capacidad de crecer y por lo tanto también privando al mundo de los talentos que ese crecimiento me irá haciendo
ir adquiriendo. Es algo así como lo que se diría en otras formas de expresión, como vivir atrapado en el ego. Por eso Quirón es también la puerta de conexión con el alma y con lo transpersonal. Por eso la herida es esa puerta de conexión con el alma. Y cuando el alma te habla, te rompes. Tu estructura de identidad se hace 1000 pedacitos. Y a pesar de que luego los volvamos a recolocar, esos son momentos realmente muy mágicos. Son momentos, instantes libres de identidad, donde se experimenta una pureza en la conexión con el otro o con lo que sea o contigo, que son mágicos. Pero todo eso no se puede vivir intelectualmente ni ir hacia ello desde la mente. Hay que pasar por toda esta experiencia, por todo este recorrido constante de acogida, de acompañamiento, de comprensión, de tolerancia, de aceptación, de abrirle el corazón a todo eso a todas esas partes que eres en toda su globalidad, desde lo más elevado hasta lo más dark, todo. Venga, vamos. Un beso. Vamos a